Reconstruir en la NBA no es tarea fácil. Hay muchos equipos que tratan de hacerlo, pero se quedan vagando en la mediocridad, esperando a que una alta elección en el draft les salve. Los Houston Rockets iniciaron este camino en el año 2021 con la esperanza de retornar a la parte alta de la clasificación lo antes posible, pero ese proceso se demoró demasiado tiempo. Sin embargo, en esta temporada 24-25 se han consolidado como uno de los equipos más importantes en la conferencia oeste. Van encaminados a terminar segundos solamente por detrás de los Oklahoma City Thunder y todo es posible de cara a los playoffs. Hoy en Gigantes Daily, en este viernes 4 de abril de 2025, vamos a analizar cómo se ha llevado a cabo esta reconstrucción y qué esperar de ellos en los playoffs. Mi nombre es Sergio Rabinal, bienvenidos y bienvenidas a Gigantes del Básquet. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Gigantes Daily, tu podcast diario donde solo se habla de baloncesto. Un programa que, como siempre, lo tenéis disponible en todas las plataformas de audio, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y también en nuestro canal de YouTube, donde os invitamos a que os suscribáis, que estamos ya rozando los 10.000 suscriptores. Y seguro que tenemos algún tipo de sorteito o algún tipo de sorpresa de cara a esos 10.000 suscriptores. Hoy, para cerrar la semana aquí en Gigantes Daily, quería dedicarle este programa a los Houston Rockets, un equipo que ha supuesto una ráfaga de aire fresco en esta temporada 24-25. Un conjunto que verdaderamente merece la pena ver, porque son sumamente competitivos. Tú te pones a verlos y evidentemente sacas detalles, tienes cuestiones a las que te gusta más poner atención, pero que no tienen un estilo, sobre todo a nivel ofensivo, que vaya a cambiar la historia de la NBA, pero que sí que son, o que sí que marca la diferencia lo competitivos que son, porque te ofrecen un suelo que durante los 48 minutos que dura un partido en la NBA, sabes que van a ser un conjunto muy a tener en cuenta, van a ser un conjunto que va a poner en serios aprietos a sus oponentes, que se definen por esa rapidez, por esa intensidad defensiva que les ha llevado a ser uno de los conjuntos más destacados en ese costado del campo de lo que va de temporada. Ahora mismo son la cuarta mejor defensa de toda la competición. Son el cuarto mejor equipo en términos de eficiencia defensiva, permitiendo apenas 109,6 puntos por cada 100 posesiones a sus oponentes, lo cual es brutal teniendo en cuenta el personal del cual disponen, un conjunto que es realmente joven, que, para que os hagáis una idea, su media edad es de 26,2 años, que sería el undécimo registro más bajo de la NBA. Pero solamente tomando como muestra los jugadores que tienen minutos importantes, ese número baja a 25,1. Un dato que, si restásemos, que se ve más bien alterado por nombres como Fred VanVleet, como Dillon Brooks o Steven Adams, pero que si ponemos atención en el núcleo del proyecto, en Jalen Green, en Amen Thompson, en Alperen Sengun, en Jabari Smith o en Tari Eason, nos damos cuenta que ninguno de estos supera los 23 años de edad. Un dato que creo que es importante a la hora de poner en perspectiva lo que están realizando estos Rockets, que junto, por ejemplo, a los Oklahoma City Thunder, es una de las historias de la temporada en términos de proyectos que vienen pisando muy fuerte. Datos que tengo también antes de entrar a valorar o de hacer un poquito de repaso a nivel histórico de cómo han llegado estos Houston Rockets hasta este lugar. Están dejando a sus rivales en un 45% de acierto en tiros de campo, que es el cuarto mejor dato de toda la competición. Además, en un 35,2% en triples, el sexto mejor dato. Un conjunto que además en el clutch está siendo absolutamente brutal, que ha jugado 44 partidos ya se han tenido que resolver en el clutch en lo que va de temporada, que tiene uno de los mejores datos en términos de victorias-derrotas, mejor balance de victorias-derrotas de la competición en ese sentido. O sea, que tienen ese potencial para dar el salto en estos playoffs. Luego entraremos a valorar qué potenciales cruces les pueden tocar de cara a la postemporada, pero que, viendo un poco cómo han rendido, tienen un balance de 21-9 contra equipos de la conferencia este, que, para que os hagáis una idea, no son los Oklahoma City Thunder, que tienen un 29-1, pero creo que tener ese balance contra el otro lado de la conferencia es significativo. 29-18 contra el oeste,
creo que refleja bastante bien el tipo de temporada que están teniendo y además han conseguido separarse en las últimas semanas de esa pelea entre los Lakers, entre los Warriors, entre, Memphis Grizzlies ya se nos ha caído, también entre los Nuggets, que les hacía un poco peligrar y potencialmente caer por debajo de la quinta o de la sexta plaza de la conferencia oeste. Están ya sentados en ese segundo lugar de su lado del cuadro, van en ritmo de 53 victorias, lo cual supondría igualar el mejor registro desde 2019, es decir, desde las últimas temporadas en positivo de estos Houston Rockets, con un proyecto completamente diferente, que en ese momento estaba orientado alrededor de James Harden, de Russell Westbrook, anteriormente de Chris Paul, y que, pues, pone un poco en perspectiva lo que digo, que es un proyecto que ha tardado en llegar hasta este punto de vuelta, volver a clasificarse a los playoffs, que lo consiguieron este jueves 3 de abril, consiguiendo esa victoria sobre los Utah Jazz, pero que ahora ya están en disposición de decir, oye, hemos completado nuestra reconstrucción, ahora va a venir de nuevo lo más complicado, que es un poco lo que les ha terminado por pasar a los Memphis Grizzlies en los últimos años, pero en este punto queda solamente fijarse en lo positivo. Y aquí hay que mencionar una figura como es la de Ime Udoka, un entrenador sólido, un entrenador de la vieja escuela, alguien que se ha convertido en una especie de sargento de estos Houston Rockets, que venía a hacer un magnífico trabajo en los Boston Celtics, llevándolos a las finales en su primera temporada, que salió por violar las políticas internas de relaciones personales dentro de la franquicia verde, y que ahora en Houston Rockets está volviendo a hacer las cosas muy bien, que ha traído su filosofía defensiva a este equipo, y que en los 2 años que lleva, uno estuvieron a puntito de meterse en el play-in en el cierre de la pasada temporada, y en este pues ya tienen certificado el pase a los playoffs. Ejerce, como digo, de un sargento dentro de un grupo de jóvenes que, si no fuese por él, difícilmente estarían pudiendo rendir de la manera que lo están haciendo. Llegó con una idea de implementar un sistema defensivo que no tanto apostase por forzar pérdidas o por, como lo hizo en los Boston Celtics, de tener a un matamoscas de élite como era Robert Williams, sino por algo completamente diferente, por un nivel competitivo altísimo, por un nivel de presión sobre los manejadores rivales que les lleva a este tipo de situaciones en las que son una de las 6 mejores defensas de toda la competición, y es que incluso hasta Alperen Sengun parece que pueda lucir como un jugador que no resta, que yo creo que en el apartado defensivo, que yo creo que ya es bastante teniendo en cuenta el perfil del jugador turco. El año pasado ya terminaron como la 10ª mejor defensa de la NBA, y este año van encaminados a ser top 6, top 5, top 4, ya sabemos que se define por muy poquitas décimas, lo cual ya refleja lo que digo, que Ime Udoka, el sistema de Ime Udoka está funcionando muy bien. ¿Hay dudas en ataque? Hay dudas en ataque. No es el equipo más vistoso ni el equipo más resolutivo a nivel ofensivo, pero sí que son capaces de ponerte en aprietos dependiendo del día y sobre todo enchufarse, porque tienen diferentes jugadores, luego entraremos a analizar sobre todo algunos de ellos que me llamen bastante la atención, tienen perfiles muy distintos, tipo Amen Thompson, tipo Alperen Sengun o Jalen Green, que te pueden resolver un partido, que si están acertados son alguien a tener muy en cuenta. Y así llegamos a uno de los puntos fundamentales de este programa, que es cómo se han construido. Después de la temporada 19-20, el proyecto alrededor de James Harden se desploma. Sale Mike D'Antoni, sale Daryl Morey y después es traspasado Russell Westbrook. Ante esa situación, James Harden fuerza la salida y es traspasado a Brooklyn Nets. En ese intercambio múltiple, John Wall acaba en Houston Rockets. Esa es una temporada absolutamente nefasta para la franquicia de Texas. Consiguen muchos activos de draft, eso sí que es cierto, y que serán fundamentales a posteriori en la reconstrucción del equipo, pero quedan completamente vendidos en el corto plazo. Quedan construidos alrededor de Kevin Porter Jr., de John Wall y de jugadores que tarde o temprano acabarían saliendo de la franquicia. 2021, como digo, es un año horrible en ese sentido, pero que les sirve para conseguir a los 2 jugadores que serán las piezas angulares de ese proyecto, como fueron Jalen Green, elegido con el pick número 2, y Alperen Sengun en un traspaso múltiple con Oklahoma City Thunder. Llega Stephen Silas, que había sido el sustituto de Mike D'Antoni la pasada temporada, en la 2021. Stephen Silas es reafirmado como el entrenador jefe y como la pieza que va a ser quien ejerza como arquitecto de ese equipo en términos tácticos, pero aunque luego
dedicaremos un poquito a hablar de Stephen Silas, el hombre no consigue pillarle el punto al equipo. Empiezan esa temporada 21-22 con un balance de una victoria y 16 derrotas, lo cual ya condiciona completamente el resto de la campaña y el resto de las opciones, y lo peor es que ese equipo no terminaba de funcionar, no terminaba de casar todas las piezas. Jalen Green parecía que estar más verde de lo que muchos pensaban. Alperen Sengun funciona, pero no termina de tener todos los minutos necesarios porque o bien no se es capaz de mantenerse por tema de faltas, por consistencia defensiva o porque no estaba preparado físicamente para el reto. Además, creen que Christian Wood puede ser el jugador que les eleve el suelo ofensivo del conjunto, cosa que evidentemente no sucede, y terminan con una temporada de 20 victorias y 62 derrotas. Se producen cambios, en el draft eligen a Jabari Smith, un jugador también muy verde, con mucho potencial a nivel físico, porque es un tipo larguísimo, que puede ejercer de 3, que puede ejercer de 4, y dependiendo del día, puede hacerte un apaño en el puesto de 5. Además, llega un nombre muy a tener en cuenta en el futuro, como Tari Eason, y claro, ahí ya tienes las bases sobre las que construir. El proyecto parecía que en ese sentido estaba ya a puntito de dar el siguiente paso. Esa típica temporada como la de los Orlando Magic hace unos años que, pues aunque no eran competitivos y no ganaban partidos, las sensaciones eran muy positivas. Ya os aseguro que esa temporada tampoco fue positiva. Terminan también con un balance sumamente negativo, prueban a diferentes jugadores como KJ Martin, Josh Christopher, Bruno Fernando, Usman Garuba también elegido en el draft de 2021, nada funciona y en el momento en el que termina la temporada regular 22-23 despiden, prácticamente creo que fue a los 10 o 15 minutos de terminar el último partido, despiden a Stephen Silas. Y como digo, creo que es un momento para hablar de Stephen Silas. Era un entrenador que llevaba media vida en la NBA como asistente, que se había ganado esa oportunidad, pero bien porque el equipo no tenía el talento suficiente como para poder competir, o bien porque él pues le faltaba un poquito de garra, él no tenía esa chispa para convencer a los jugadores de lo que tenían que hacer, pues no consigue llevar el equipo al siguiente nivel y no consigue que se desarrollen ciertos jugadores ni tener las piezas adecuadas para competir al nivel que la franquicia esperaba o que con la inversión que estaban haciendo. Tiene una plantilla muy flojita, las cosas como son, y no tiene los recursos que ahora sí que puede tener Ime Udoka, pero sí que se puede valorar el periodo de Stephen Silas como bastante negativo en términos competitivos y en términos deportivos. Aquí se produce el cambio, como digo, en verano de 2023 apuestan por Ime Udoka y Rafael Stone, que es el general manager de los Houston Rockets, dobla la apuesta y piensa que con veteranos es lo que necesita este equipo para poder dar el salto, para que los jugadores jóvenes que tienen aceleren su proceso de maduración y al mismo tiempo puedan competir, que creo que es la receta ideal en este tipo de situaciones. Creer que se puede competir directamente con jugadores jóvenes, todos elegidos en el draft y demás, sucede una vez de cada 10 millones de veces. Tienes que apostar siempre por jugadores veteranos, por jugadores experimentados y que te ayuden no solamente a funcionar sobre la cancha, sino también a hacerlo de puertas adentro en el vestuario. Creen que Fred VanVleet puede ser ese hombre, creen que Dillon Brooks puede serlo y añaden también a un Jeff Green que había sido fundamental en la consecución del título de los Denver Nuggets de ese año. Le dan 129 millones a Fred VanVleet en 3 años, que este último curso tiene, bueno, cuando termine esta campaña, tiene una opción de equipo que veremos si acepta la franquicia. Le dan 86 millones por 4 temporadas a Dillon Brooks, que yo creo que es un acierto increíble, que es uno de los mejores contratos que se firmaron en ese verano, y como digo, a Jeff Green de fondo. Además, y esto es lo importante, consiguen a Amen Thompson en la noche del draft, en el draft de 2023, que, como veremos, y para cualquiera que haya seguido esta temporada, Amen Thompson se ha convertido de verdad en el diamante en bruto de estos Houston Rockets, que es increíble el rendimiento de este muchacho, que tiene un potencial gigantesco y a poco que desarrolle un poquito el tiro de 3, es que puede ser uno de los jugadores a tener en cuenta en esta década. Tienen un año de transición, empiezan bien, van a ir subiendo, bajando, tal. Tienen la lesión de Alperen Sengun, lo cual permite pues ver otros formatos dentro de los Houston Rockets y terminan con un balance de 41 victorias y 41 derrotas. 50%, bastante positivo si lo ponemos en perspectiva. Se quedan un poquito cortos, sí, pero lo importante, cierran la temporada con 15 victorias en 22 partidos, que estuvieron a punto de echar a los Golden State Warriors de la zona de play-in. Y esto es lo positivo, porque cuando se tiene un proyecto como este, lo importante no es tanto el empezar bien y, por ejemplo, los Detroit Pistons este año, que empezaron muy bien y se han conseguido mantener en esa zona, sino cuando se está progresando la importancia es terminar en alto, porque eso te permite, además de consolidar ciertas dinámicas, que el equipo esté enchufado,
que llegues a la temporada siguiente con unas bases muy sólidas desde las cuales comenzar. Les pasó a los Orlando Magic, les pasó a los Cleveland Cavaliers en su momento, Phoenix Suns también con Ricky Rubio después de la burbuja en 2019-2020. O sea, es como una receta del éxito. Y los Houston Rockets lo han conseguido llevar a cabo. Y estamos viendo en esta temporada que tienen un futuro tremendo. Y quería hablar sobre todo de Amen Thompson, porque está siendo uno de mis jugadores favoritos en esta temporada. Es un jugador que tiene un potencial increíble. Para mí es el que más potencial tiene de estos Houston Rockets, porque la capacidad que tiene para asumir ciertos roles. Empezó la temporada como suplente. Ahora es uno de los nombres más importantes dentro de la rotación de Ime Udoka. Es muy joven, está muy verde, le falta tiro, pero es que tiene una visión, tiene una capacidad defensiva para impactar a todos los niveles, o sea, tiene un salto vertical que es absolutamente de locos. Que es que incluso ahora, como decía, de la progresión de este equipo, vemos, mientras me ha descuadrado un poquito la cámara de foco, vemos que incluso Jalen Green, que era un jugador que nos había dejado muchas dudas, que daba la sensación de que no era el perfil, la gran estrella del draft que parecía en 2020-2021, ahora es todo lo contrario. Es un jugador que parece haber encontrado su rol, que ha tenido un contrato bastante interesante a seguir, por debajo de lo que se espera de una segunda elección del draft, y que yo creo que demuestra ser un muy buen segunda espada, que tiene días para, pues, por encima de los 30-35 puntos, otros en los que es sumamente inconsistente, pero que creo que la llegada de Fred VanVleet le ha ayudado muchísimo, porque ahora es un muy buen jugador. Se está sentando, por ejemplo, en el 36% en triples, lanzando más de 8 por encuentro. O sea que creo que es bastante positivo para un combo, como lo queramos ver. Alperen Sengun es un talentazo ofensivo increíble, defensivamente es un agujero, pero creo que en la NBA actual, donde necesitas siempre un interior que o bien sea un pivot martillo o alguien que te pueda resolver muchos problemas a media cancha, el turco pues tiene una visión y una capacidad de crear juego que puede permitir, bien con Jalen Green, bien con Fred VanVleet, bien con el base de turno que tengan a futuro, que puedan construir un sistema ofensivo bastante interesante y que les dé dinamismo, porque siempre vas a poder tener guards que te resuelvan una posesión poniendo el balón en el suelo o dividiendo, pero tener a alguien como Alperen Sengun no es tan fácil de conseguir en la NBA actual. Y luego, pues lo que digo, veteranos, Fred VanVleet, Steven Adams, que regresó esta temporada y está haciéndolo bastante bien, Dillon Brooks, que bueno, le da ese extra picante a la temporada cuando se le va un poquillo la pinza y tal, pero es que es un jugador que está lanzando casi el 40% en triples, que defensivamente es tremendo y que en ataque pues te ayuda a competir muchísimo. Son jugadores que digo que elevan el suelo competitivo del equipo y que tienen esa experiencia, sobre todo de cara a playoffs. Y, por ejemplo, Jabari Smith a mí me sigue despertando dudas. Hay gente que sigue creyendo que en cualquier momento va a petarlo, pero yo no termino de verlo. A mí el que me gusta fundamentalmente es Tari Eason, que es un soldado, es un jugador que tienes que tener en tu rotación porque te soluciona un montón de problemas en el equipo. Y bien, ¿qué opciones, ya para cerrar un poquito, aunque hoy me he enrollado un poquito más, que es viernes, qué opciones tienen los Houston Rockets de cara a estos playoffs? Unas opciones que ahora mismo, pues bueno, pasan por terminar segundos de la conferencia oeste, que no sabemos muy bien qué rival van a poder tener, porque entre el play-in y las posiciones que hay en la conferencia oeste, entre el quinto y el octavo clasificado, incluso el noveno, pues dejan muchas dudas, pero yo creo que lo más seguro es que se acaben enfrentando a Los Ángeles Clippers o a los Minnesota Timberwolves. Contra los Clippers sí que pueden tener bastantes más problemas, porque es un conjunto que está rindiendo mucho mejor de lo que parece, es un rival que te puede poner en serios aprietos. Tiene Kawhi, tiene James Harden, tiene Ivica Zubac, que es uno de los grandes aspirantes a ganar el premio al mejor defensor de la temporada. Y si se enfrentan a unos Minnesota Timberwolves, pueden ponerles también en serios aprietos, porque tienen también esa experiencia, vienen de ser finalistas de la conferencia oeste la pasada campaña, pero creo que pueden ganarles la batalla, sobre todo si los partidos se van al clutch, porque los Timberwolves en el clutch han sido absolutamente terribles. Yo creo que, aunque caigan en primera ronda, no va a ser un fracaso de temporada. Creo que lo importante era llegar hasta aquí, era tener buenas sensaciones, sobre todo a nivel de proyecto, a nivel de continuidad del equipo. Y salvo que se coman un 4-0 en primera ronda, que me parecería sumamente imposible de ver, creo que su objetivo está más que cumplido en lo que va de curso. Y a futuro, bueno, yo creo que deberían retener a Fred VanVleet, deberían aceptar esa opción de equipo, y si no, pues siempre lo puedes acabar traspasando con rondas de draft, y ver qué ocurre con Jabari Smith de cara a la próxima campaña, donde van a tener que tomar una decisión respecto a su renovación. Y luego, pues bueno, jugadores a seguir como son Rich Separ, que este año pues no está teniendo todos los minutos necesarios, pero es alguien del cual dicen que tiene bastante potencial. A mí me sigue costando verlo
un poco en el contexto de una NBA tan física, pero igual consigue desarrollarse lo suficiente el jugador elegido en el pasado draft. Así que bueno, dejadme en comentarios vuestra opinión sobre estos Houston Rockets, qué esperáis de ellos, qué opciones creéis que pueden tener de cara a playoffs y sobre todo me interesa también saber vuestra opinión sobre Amen Thompson. A mí es un jugador que me tiene absolutamente conquistado, que a nivel ofensivo tiene un potencial, de nuevo, insisto, brutal y que ojalá acabe convirtiéndose en todo lo que apunta a ser, porque Amen Thompson, tengo el hype por las nubes con este muchacho. Pero bueno, Houston Rockets van segundos de la conferencia oeste, van a terminar bien arriba y van a ser uno de los conjuntos a seguir en lo que resta de campaña y sobre todo en los playoffs, que quedan ya muy poquito para que llegue ese momento tan importante en la temporada. Desde aquí, desde Gigantes Daily, terminamos esta semana hablando un poquito de NBA. Recordad suscribiros si habéis llegado hasta aquí en cualquier plataforma que nos estéis escuchando o viendo, que tenéis ya disponible la revista del mes de abril, en la revista de Gigantes del Básquet del mes de abril en nuestra tienda online, en gigantes.com/tienda, o bien en todos los kioscos, con el Global Jairis, el Ozono Global Jairis como campeón de la Copa de la Reina y el aniversario de los 25 años que cumple el Bilbao Basket. Así que nos despedimos, un saludo y hasta el lunes.